cristiana, el Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos que juntos en armonía. También quiero que sepan que estamos orando por ustedes en todo tiempo, que la paz del Señor llegue a sus vidas y esa seguridad que tanto necesitamos en este tiempo. Muy agradecido con Dios también por la vida de nuestro amigo y pastor Joel Arriola, que desde México nos trae la palabra de Dios para este día. Ahí donde está, abra su corazón, recíbala y deja que el Espíritu de Dios le hable a través de esta palabra. También quiero pedirle que nos gocemos esta mañana con nuestra hermana Carmen en gozo, en alegría, con este canto que trae para que juntos alabemos al Señor. Bendiciones, nos estamos viendo en unos segunditos. Dios me les bendiga. Estamos listos para adorar a nuestro Dios. En esta hora estamos aquí para, a la distancia, unirnos en adoración a nuestro Rey, para decirle: Señor, anhelamos conocerte, anhelamos entrar en tu presencia y adorarte y exaltarte, Señor, cada día más, Señor. Anhelamos entrar a tu presencia y adorar, Señor Jesús. Te adoramos, oh Rey, te bendecimos a ti esta hora, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Mira, quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.
Hola, Dios les bendiga. Aquí el pastor Joel Arreola, el pastor asociado de la Iglesia Casa de Fe en Playa del Carmen, México. Gracias, pastor José, pastora Marisol, por la oportunidad que tú nos das de poder traer esta palabra para poder animar a la gente del Sereno y poder simplemente aquellos que nos visitan por primera vez a través de las redes sociales. Gracias por sintonizarte. También queremos darte la bienvenida a ti y decirte que estamos agradecidos con Dios de que tú te hayas sintonizado, porque creo que también Dios te va a hablar de una manera extraordinaria. El día de hoy he titulado el mensaje La provisión de Dios. Este mensaje creo que tiene que ver con simplemente en cada temporada de nuestras vidas. Dios quiere proveer para nosotros, Dios quiere levantarnos y simplemente a veces se nos olvida que Él es nuestra provisión y simplemente tenemos que recordar esto para poder avanzar en medio de las circunstancias en las que nos encontramos. Y para eso te voy a invitar a que abras tu Biblia a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, y vamos a verlo hasta el 9 más o menos para poder simplemente avanzar en esto. Pero te quiero invitar a que abras tu Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, y vamos a ver qué es lo que dice en este versículo. Dice: Elías, quien era de Tisbe en Galad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Wow, es interesante de ver cómo Dios lleva a Elías en medio de esta circunstancia oscura. De hecho, le dice al rey Acab. El rey Acab era uno de los reyes más malvados que el pueblo de Israel haya jamás tenido. Y bueno, junto con él tenía su reina Jezabel, que muchos de ustedes tal vez están familiarizados con esa historia. Bueno, ellos eran malvados, eran horriblemente desechados por Dios. Simplemente ellos estaban haciendo lo malo delante de Dios. Había idolatría, había hechicería, había un montón de cosas que estaban sucediendo en la época de Elías. Y déjame te digo que muchas veces eso podría alarmarnos, podría hacernos sentir como, ay, ¿qué va a pasar? Pero sin embargo Dios levanta en medio de este momento oscuro a un hombre, no levanta a un ejército, levanta a un hombre llamado Elías. Elías era un profeta de Dios, un hombre de Dios extraordinario que hizo milagros de una manera increíble. Sin embargo, se nos olvida que este gran hombre de Dios, también Dios tuvo que llevarlo a momentos de búsqueda de Dios, a mí me gusta llamarle, donde él está buscando a Dios completamente. Y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que has buscado de parte de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste el rostro del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: Señor, quiero estar en tu presencia? Ponte a pensar esto. Y esto es exactamente lo que sucede en la vida de Elías, y lo vamos a ver porque es necesario saber que Dios lleva a Elías a una temporada de esconderse. De hecho, Dios lo lleva a un momento a Elías donde Dios quería hacer mucho más en su vida que lo que él pudiera hacer por las demás personas. ¿Por qué? Porque déjame te digo que hay mucho más que Dios quiere hacer a través de nosotros. Dios quería hacer mucho más a través de la vida de Elías. Y vemos cómo Dios está formando a este hombre de Dios, cómo Dios en medio de estas temporadas de profunda preparación, Dios está haciendo cosas extraordinarias en la vida de Elías. De hecho, hay mucho más que Dios quiere hacer en nosotros, porque Él quiere después hacer muchas cosas a través de nosotros después. Nuevamente, hay mucho más que Dios quiere hacer en ti, porque después hay mucho más que Dios quiere hacer a través de ti. Eso es muy importante. Primero tiene que hacer algo en nosotros para después hacer algo a través de nosotros. Y Dios lo lleva a través de lo que a mí me gusta llamar una temporada de dolor aislado. Una temporada en la que Elías tiene que simplemente buscar a Dios para todo. Muchas veces nos hace fácil el no depender de Dios totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos cosas a nuestro alcance, programas, sistemas, diferentes situaciones, amigos, familiares. Pero ¿qué tal si Dios quitara todo eso de repente? ¿A quién tuvieras? Nada más hasta esa pregunta. El versículo 2 de hecho nos dice lo que Dios le dice a Elías que haga justo después de que él declara esta palabra profética sobre la vida del rey Acab, y dice que pues va a venir un tiempo de necesidad. Y el versículo 2 le dice: después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Interesante.
Que no, muchas veces Dios, muchos diríamos, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dios no nos ha llamado a estarnos escondiendo, pastor. Bueno, déjame te digo que aquí exactamente es lo que le está pidiendo a Elías hacer. De hecho, le está pidiendo que se vaya y que se esconda junto al arroyo de Kerit. Eso es importante notar. Ahora, esa palabra en hebreo, esa palabra Kerit significa, si estás tomando nota, cortar, significa ser cortado de la fuente, ser cortado de las bendiciones, o muy literal significado, ser cortado como se corta a un árbol. Y casi podemos sentir lo que Dios está diciéndole aquí a Elías. Es como si Dios te estuviera diciendo, ¿verdad? Te voy a llevar a través de una temporada de descanso. ¿Cuántos nos encontramos en nuestros hogares el día de hoy? Una temporada de dolor aislado. ¿Por qué? Porque es doloroso. Muchos de nosotros ya no sabemos qué hacer. Ya queremos salir. Decimos, Señor, ok, ya está bien este descanso, pero ya necesito que ir a trabajar. Dios te está queriendo enseñar a que debes de depender totalmente de Él. Que en medio de ese dolor que estás sintiendo es para formarte y para que Dios haga algo en tu vida para después hacer algo a través de tu vida. Dios te está diciendo, te voy a enseñar a depender totalmente de mí. Y te voy a llevar a lugares en privado en el cual tú vas a simplemente buscarme en privado para después recompensarte en público. Dios quiere hacer algo en nosotros, iglesia. De hecho, en esta temporada muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde te encuentras? Y en realidad muchas veces Dios está ahí haciendo ese trabajo profundo en nosotros. Es un poco doloroso, pero Dios lo está haciendo. Muchas veces yo le preguntaba a mi mamá, ¿verdad? Cuando estaba buscando y empezando a buscar de Dios, le decía, ¿por qué es tan difícil seguir a Dios? ¿Por qué me duele? ¿Por qué a veces me desanimo? Me decía mamá, ¿sabes qué, hijo? Está bien, ese es el mejor lugar en el que puedes estar. Yo digo, ¿cómo? Si esto me duele. Me dice, sí, eso significa que Dios está haciendo algo en ti y a través de ti Dios va a hacer algo después. Entonces era difícil para mí entender esto, especialmente cuando tú eres el que estás atravesando algo, esos momentos de invierno, esos momentos de dificultad. Y bueno, ese es en el valle de Kerit, donde Dios nos lleva al arroyo de Kerit. ¿Para qué? Para poder cortar cosas que no nos sirven, para cortar con relaciones que no nos servían, con adicciones, con costumbres, con situaciones que a veces no nos edificaban. Mas sin embargo Dios está llevando a Kerit, ¿para qué? Para cortar esas cosas que no te van a servir en el futuro. Me acuerdo cuando Dios nos pidió a nosotros el movernos de California. Dios nos pidió que era tiempo de irnos a México como misioneros. Eso fue un Kerit para nosotros muy difícil. De hecho, fue algo lo más doloroso que he tenido que atravesar. ¿Por qué? Porque no queríamos hasta cierto punto mover a nuestra familia. ¿Por qué? Porque ahí teníamos tenía a mi papá, ahí estaba mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, mi mamá había fallecido, ahí estaban sus restos. Bueno, había un montón de cosas por las cuales no era lógico el poder movernos. Mi hija estaba entrando a la secundaria y bueno, un montón de otras cosas más. Sin embargo, Dios dice, te voy a llevar al arroyo de Kerit. Y ahí es donde Dios tuvo que cortar con ciertas cosas para poder enseñarnos. Y era un proceso en el cual todavía Dios está haciendo en nosotros para poder depender totalmente de Él, para poder clamar a Él y saber que Dios es nuestra provisión en cada temporada. Dios es nuestra provisión en Estados Unidos, lo fue, y Dios lo está haciendo ahora aquí en México. Gracias, iglesia, por orar por nosotros, porque es a través de ese Kerit que Dios nos va a llevar para que nosotros podamos ser formados y salir del otro lado mejor de lo que estábamos anteriormente. Y es ahí donde Dios lleva a Elías a ese arroyo de Kerit. Y en ese arroyo Elías estuvo ahí durante meses, estuvo solo, sin nadie con quien hablar. Nadie atendió el Kerit. Donde Dios lo estaba quebrando. Dios estaba quebrando su estado emocional. Y de hecho A.W. Tozer, el gran escritor, dijo esto. Dice, es dudoso que Dios pueda bendecir a un hombre en gran medida hasta que lo lastime profundamente. Te lo voy a volver a repetir. Dice, es dudoso que Dios pueda bendecir a un hombre en gran medida hasta que lo lastime profundamente. Entonces, aquellos de nosotros que nos hemos encontrado en el valle
o en el arroyo de Querit, anímense. Cuando Dios nos rompa, cuando Dios nos está quebrando, es porque nos está preparando. Ese dolor aislado, ese momento solitario es para nuestra bendición en el futuro. Y la segunda cosa que vemos es que Dios lleva a Elías mientras lo está formando, mientras lo está transformando en un hombre de Dios, ¿verdad? Le está cambiando su perspectiva, su forma de ver las cosas, mientras lo lleva a través de una temporada de lo que a mí me gusta llamar una dependencia total. Lo lleva de ese dolor aislado a una dependencia total, donde Elías no puede depender de nadie ni de nada, sino en absoluto solamente en Dios. Y lo vemos en los versículos 4, 5 y 6. Y dicen esto, dice que Dios le dijo, bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. ¡Wow! Imagínate eso. Aquí vemos a Elías solo, con Dios. Entonces, y Dios hace este milagro, milagroso. En medio de todo esto no había agua en absoluto y surge este arroyo. Imagínate, había una sequía. Acuérdate que eso es lo que él profetizó, que no iba a llover. Pero en medio de la sequía, Dios proveyó un arroyo para que Elías pudiera beber. Y en el medio de eso, sin lluvia, Dios provee no solamente para que él pueda beber, sino más bien le estaban trayendo pan, le estaban trayendo carne. Cada mañana y cada tarde le entregaban directamente al profeta. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba diciendo muy claramente y distintamente que no importa qué temporada en la que te encuentras, Dios siempre va a ser fiel. Puedes contar con Él para proveer para ti y para aquellos que están alrededor de ti. Muchos de nosotros en este momento hemos tenido una temporada en la que confiamos en diferentes cosas. Confiamos tal vez en nuestra jubilación, en nuestro paquete de jubilación, ¿no? El 401k como le llaman, ¿verdad? Ya en vez de ser el 401k, ya no es 401k, ya es 201k, ¿no? Ya bajó. Entonces muchos han perdido miles y miles de dólares. ¿Por qué? Porque se les fue todo en lo que son los ahorros o el poder pagar los biles que se necesitan. Entonces tenemos que aprender que cuando todo lo demás en lo que solíamos creer y confiar se desvanece, Dios siempre está aún ahí para proveer para nosotros. Cuando todo lo demás en lo que nosotros dependíamos estaba ahí, ahora Dios quiere que dependas totalmente de Él. Dios quiere que tú hagas aún eso y más y le digas, Señor, aquí está mi vida, te la entrego. ¿Y qué es lo que Dios le dio a Elías? Dios le daba lo suficiente para el día. Le dio los suministros para el día. Algunos de nosotros tenemos que aprender eso. Es en una temporada en la que nosotros normalmente estaríamos buscando otras cosas o buscando cómo poder sacar un préstamo o poder sacar aquello, pero Dios dice, no, depende de mí para el día de hoy. Para el día de hoy, ¿por qué? Porque Dios quiere darte lo suficiente hoy. Tal vez quiere traer a ese amigo, tal vez es un amigo, no son 10 amigos, tal vez es una persona la que te llama, no 20 personas las que te llaman. Dios quiere traer lo suficiente para ti en este día. Dios quiere entregarte lo suficiente para que tú puedas ser animado el día de hoy, para que tú puedas sentirte consolado el día de hoy, para que no tengas temor el día de hoy. Si te sientes débil, ¿verdad? Tal vez dices, Señor, me siento débil. Dios dice, yo seré tu fortaleza. Tus amigos te dejan, pero Dios dice, seré tu amigo por ese día. Puede que no traiga más personas, pero Dios dice, yo estoy ahí para ti. Y Elías aprende a depender de Dios para ese día. Dios le estaba enseñando esto, lo estaba quebrando, lo estaba cortando, lo estaba humillando hasta cierto punto. ¿Para qué? Para enseñarle que solamente tenía que depender de Él. Cuando no tenía la capacidad de mantenerse a sí mismo, Dios le estaba enseñando, yo voy a ser tu proveedor. Y por último, ¿verdad? Vemos que Dios hace, lo que Dios está haciendo es que Dios lo lleva a través de una temporada, no solamente donde Él depende totalmente de Él. Bueno, vimos que es el dolor aislado, Él depende totalmente de Dios, pero tercero, Dios está buscando una obediencia incondicional, una obediencia incondicional. Hay dolor aislado, sí. Hay una dependencia total, claro. Y luego hay una temporada en la que tú y yo tenemos que ser obedientes en cada aspecto. Y eso lo encontramos en versículos 7, 8 y 9.
es donde vemos que la historia empieza a desmoronarse. ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Fíjate lo que dice estos versículos. Dice, sin embargo, poco después, sé que el arroyo se secó, porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Híjole, ponte a pensar en esto. En el lugar, ponte en los zapatos de este profeta. Han pasado meses ha pasado él meses en ese arroyo y lo han estado alimentando diariamente los cuervos, y de repente Dios le dice, se seca este arroyo, y en mi mente yo me pongo a pensar, bueno, Dios, ¿dónde estás? ¿Cuál es el propósito? ¿Me traes aquí, pero después se seca este arroyo? ¿De qué se trata esto? ¿Qué quieres hacer conmigo? Entonces, ¿te estoy escuchando, Señor? ¿Habré escuchado correctamente? Claro que sí. Simplemente que ahora Dios quiere que tú seas obediente para la próxima temporada de tu vida. Él quiere que tú aprendas a buscarlo a Él. Que no simplemente dependas de lo que tú sabes, sino depende de la voz del Espíritu Santo. Depende de lo que Él te está pidiendo que tú hagas en este momento. En este momento Dios quiere usarte, pero tenemos que simplemente adaptarnos a lo que el Espíritu de Dios nos está pidiendo el día de hoy. No te adaptes al sistema que este mundo te está diciendo que hagas. Simplemente depende de Dios y dile, Señor, si ya se sacó este arroyo, ¿ahora dónde me toca ir? Y bueno, vemos que Elías termina yendo a Sarepta y va y se encuentra con una viuda. Y esta viuda simplemente está lista para ya morirse. Y de hecho te parafraseo esta historia porque es un poquito larga, pero en conclusión, ellos estaban a punto de morirse simplemente porque era la última comida que tenía, un poquito de harina, es lo que tenía, y un poquito de aceite. Y bueno, aún así el profeta le dice, dámelo a mí. Le dice, dame de comer a mí primero. Y es en ese momento donde nuevamente yo creo que Elías pudo entender que Dios estaba obrando algo en él. De hecho hubo un coraje, yo imagino, santo, donde la mujer le dice, vamos a morir, y de hecho él dice, no van a morir. ¿Y por qué es que Elías tuvo una confianza profunda de que Dios no los iba a permitir morir? Porque Dios no lo había dejado a él morir. Porque si Dios había sido fiel en su vida, Dios sabía que podía ser fiel en la vida de esta mujer que tanto lo necesitaba. Y bueno, si seguimos adelante en este capítulo, vemos que esta mujer se aparta un poco del camino de Dios. De hecho, vemos que Dios provee la harina y el aceite nunca dejan de fluir en su casa. Sobreviven ella y su hijo. Pero después ella se aleja un poquito de nuevo y de repente muere su hijo. Y ella manda llamar a Elías de nuevo y le pide que ore por su hijo. Híjole, le pide que ore de nuevo por su hijo. Y Elías lo toma, de hecho se pone encima de él, es lo que nos dice la Biblia. Y dice que él le pide a Dios que lo resucite. Amigos, yo no sé si tú me estás escuchando, hermano. Dios quiere resucitar cosas en nosotros, en tu vida, en la vida de los demás. Pero no lo va a hacer sin antes llevarte al arroyo de Querid, donde Él va a cortar cosas en nosotros. A través de nosotros Él va a hacer cosas extraordinarias, pero Él va a primero tener que sacudir cosas que no le sirven a Dios, para que después tengamos una confianza total de que Dios va a poder contestar nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Él lo hizo ya con nosotros, porque Él ya lo hizo a través de tu vida. Y si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer de nuevo. Simplemente tengo que yo dejar que Él transforme mi vida, transforme mi interior, que mi dependencia sea totalmente de Él. ¿Para qué? Para que yo pueda ser obediente a lo que Él me está pidiendo que yo haga. Esta mujer después en el versículo 24 vemos que Él le dice a Elías, ella le dice a Elías, ahora sé que tú eres un siervo de Dios, un hombre de Dios, eres hijo de Dios, ahora lo veo. Hermanos, así mismo Dios va a usar personas a nuestro alrededor cuando oremos por personas, cuando extendamos la mano a las personas y que Dios haga milagros a través de nosotros. Y cuando eso suceda, déjame te digo que la gente va a glorificar a Dios, no te va a glorificar a ti, va a glorificar verdaderamente al Dios que tú sirves. ¿Por qué? Porque el Dios que lo hizo ayer lo puede hacer el día de hoy. El Dios que te proveyó para ayer lo va a hacer el día de hoy y lo va a hacer mañana. Tú solamente confía en Él, descansa en sus promesas y déjalo que Él lo haga en tu vida.
Si tú te has encontrado en un arroyo de Kerit, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar que Dios te fortalezca. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y deja ahí que Dios haga en tu vida cosas grandes. Dile, Padre, en este día me acerco a ti. Señor, gracias porque tú estás formando en mi vida cosas que yo no entiendo. Pero Padre, permíteme ser fuerte y atravesar este arroyo el cual tú me has traído, Señor, para cortar cosas a mi alrededor. Y si hay situaciones en tu vida, hermano, hermana, entrégaselas a Dios. Dile, Señor, te entrego estas circunstancias. Señor, cámbiame, transfórmame. Señor, guíame, Espíritu Santo, llévame a ese lugar de dependencia total. Llévame a ese lugar de obediencia total, porque sé que tú quieres usarme y transformarme para tu gloria, para que otros puedan ver lo que tú estás haciendo, lo que has hecho en mí, para que ahora tú me puedas usar y puedas hacer cosas a través de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esa oración, yo creo que Dios te está llevando a nuevos niveles en Él. Entrégale a Él todo lo que tú tienes. Entrégate completamente a Él, que Dios te va a llevar a nuevos niveles en Él. Yo lo creo y lo declaro sobre tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias, familia del Sereno. Gracias, pastores José y Marisol. Bendiciones.